Buenos días, bendecido sábado para cada uno de los que están del otro lado, bendecido día, porque este es el día que ha hecho el Señor, y aún en medio de las tribulaciones y aún en medio de ese agobio que quizás estás sintiendo en este momento en tu vida, quizás tienes una desesperación, una angustia, algo que no te da esa paz que tanto necesitas. Yo quiero decirte en este día que Dios está contigo, que está con nosotros como poderoso gigante, y que aún en medio de las angustias, aún en medio de la incertidumbre, porque eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, mucha incertidumbre alrededor del mundo entero, personas con ansiedad, angustiadas, agobiadas por el día de mañana, agobiadas qué será de sus vidas. Quizás muchos han perdido sus trabajos, otros han perdido familiares, han perdido tantas cosas, pero yo te quiero dar esta palabra, que es una palabra de aliento antes de empezar nuestro estudio, y está en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, y dice de esta manera: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cantitos. Toma esta palabra para ti, yo la he tomado para mí en esta mañana, sabiendo que cuando no tenemos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos a dónde dirigirnos, cuando no sabemos qué será de nosotros, recordemos siempre que clama el justo y Jehová le responde. Recordemos siempre que alzaremos nuestros ojos a los montes, porque es de allí que vendrá ese socorro que necesitemos. Recordemos siempre que Él es el gozo de nuestra salvación, nuestro pronto refugio en esos momentos de tribulación. Y recuérdate, amado, recuérdate, amada, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Dios caminará contigo a tu lado, de la mano. Y dice la palabra de Dios que Él enviará a sus ángeles cerca de nosotros para que nuestro pie no resbale ni tropiece en piedra, y hollaremos al cachorro del león y al dragón, y aún tomáramos cosa mortífera, nada nos dañará, nada nos dañará. Yo quiero que en esta mañana o en este tiempo donde estás escuchando o viendo este video, tu confianza total esté en Dios, tu fortaleza esté en Él, que puedas entender que Él no te ha soltado, que Él sigue contigo, que Él sigue fortaleciéndote aún en medio de tu caos, aún en medio de la sequía en muchas áreas de tu vida. Él lo va a hacer. Y le pedimos en esta mañana al Señor que esa sequía espiritual que ha habido dentro de ti, que esa sequía espiritual que no te deja avivar ese fuego que Dios te ha dado dentro de ti, que hoy se vaya en el nombre de Jesús, y que tú puedas ser, amada y amado, revestido del fuego del Espíritu Santo, revestido de su amor, revestido de esa fe que te dice: sigue adelante, no dudes, porque yo estoy contigo. Esa fe que te dice que aunque tu ojo natural no pueda ver nada, ciertamente Dios hará la obra completa en tu vida. Y esa es la fe que todos nosotros necesitamos en este día. Esa es la fe que el mundo entero necesita en estos tiempos de tanto caos, de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto agobio, de tantas traiciones, separaciones, divorcios, violencia, tantas cosas que están sucediendo. Y este es el momento donde nosotros necesitamos agarrarnos bien cerquita a la mano de Dios y decir: tú eres mi refugio y en ti yo esperaré. Y como dice esta palabra, ¿verdad?, que el Señor será esa fortaleza tuya y que Él nos ayudará. Y dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, omnisciente, omnipresente, maravilloso, alfa, omega, principio y fin de todas las cosas. Él te salvará, se gozará sobre ti
te dará ese gozo y esa alegría que tanto necesitas aún en medio de tu tribulación, y callará de amor, te cubrirá de amor, te revestirá de ese amor que solamente Él sabe darte, y se regocijará sobre ti con cantitos de liberación, cantitos de sanidad. Hermana, hermano, no dudes, sigue adelante sabiendo que no hay nadie mejor que Él es glorioso, que Él sana, que Él restaura, que nos da vida y nos da fortaleza para seguir adelante. Yo te bendigo en esta mañana, bendigo tus generaciones, bendigo tus graneros, el aceite y la masa de amasar en tu hogar, lo bendigo en el nombre de Jesús, y declaro que en esta mañana tus vasijas se multiplican y se llenan de aceite, del aceite de la provisión, del aceite de la sanidad, del aceite de la restauración, en el nombre de Jesús, para gloria y nombre solamente de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi roca y mi fortaleza. ¿De quién temeré, verdad? ¿Qué te puede hacer las personas? La palabra de Dios dice, el hombre puede matar nuestro cuerpo, puede hacer muchas cosas, pero jamás tocará nuestra alma. Entonces, ¿de qué te afliges? ¿De qué te preocupas? Si Dios ha proveído hasta este momento, si te ha bendecido, si ha abierto caminos donde no habían caminos, si ha traído aguas donde había tanta sequía, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Acuérdate que el día de mañana traerá su propio afán. Vive en este momento el hoy, porque mañana nadie sabemos si mañana amaneceremos, ¿verdad? O llegaremos al mañana. Entonces suelta toda esa carga, suelta toda esa ansiedad, suelta toda esa angustia en el nombre de Jesús, y permite que el Espíritu de Dios en esta mañana derrame de su aceite, de su trono de gracia, para llenarte, para sanarte, para libertarte, para traer esa sanidad emocional y espiritual para tu vida. Confía. Yo lo sé que es difícil a veces confiar cuando estás pasando una prueba tan difícil, cuando estás con lágrimas en los ojos, cuando lloras, cuando gritas. Yo sé que es difícil confiar, pero ¿sabes qué? Es en ese momento donde Dios más está cercano a ti, donde su mano de poder más está contigo. Y aunque tú estés ahí sentada y sentado diciendo, no sé cómo voy a resolver, ya Dios tiene la respuesta para tu vida. Solamente confía, hermanos. Dios nos pide que tengamos fe, y que aunque esa fe sea como un granito de mostaza, que aunque esa fe sea una fe chiquitita y pequeñita, que confíes, porque Él estará contigo todos los días de tu vida. Entonces no te afanes. Él va a proveer esas finanzas, no te afanes. Él va a proveer ese trabajo, no te afanes. Él va a proveer esa sanidad, no te afanes. Él va a proveerlo todo de una forma tan sobrenatural que tú vas a decir, Señor, en vano me angustié, en vano mi alma me dolía, en vano hice todo esto, porque sabía que tú estabas conmigo como poderoso gigante. Y Él lo hará en su momento, en su tiempo. Él hará todo lo que te ha prometido. ¿Sabes? Cuando vivimos los desiertos tan fuertes, donde no hay agua realmente, donde los escorpiones y serpientes están listos para atacarnos y tirar su veneno, aún en ese momento es donde la mano de Dios se está moviendo de una forma sobrenatural. Y esta es la palabra con la que me levanté esta mañana, dándole gracias al Señor. ¿Sabes por qué, amado, amada? Porque somos seres tan imperfectos, cometemos tantos errores, hacemos cosas que uno dice, yo no entiendo cómo yo mismo hice esto, si dije que no lo iba a hacer más. Pero ¿sabes qué? Aún en ese momento, aún en ese arrepentimiento, Dios está contigo, lavándote, limpiándote y derramando ese aceite fresco. Entonces recibe esta palabra en el libro de Sofonías 3:17 que te acabo de dar, porque esa palabra es para ti, esa palabra es para mí, para iniciar este nuevo día dándole gracias a Dios, aunque no lo vean tus ojos, aunque no se haya materializado aquí en lo terrenal.
recuérdate que el diseño ya está en el reino de Dios, en lo espiritual, y todo se viene a materializar por medio de tu fe, por medio de la palabra de Dios y por medio de lo que realmente Él quiere hacer contigo. Porque a veces pedimos cosas que Dios sabe que si nos las da, nos dañaríamos, quizás nos apartaríamos de Él. Entonces por eso dice el Padre nuestro que nosotros pidamos, ¿verdad? Pero que se haga la voluntad de Dios, así en los cielos como en la tierra. Amén. Entonces la gloria sea para el Señor en esta mañana. Hemos estado dando nuestro estudio. Bendigo cada persona que ha entrado y que entrará futuramente. Gracias por su apoyo, gracias por estar. En el nombre de Jesús, saludo al evangelista Luis Adorno. Hace tiempo conozco a este hermano, a la hermana Amanda. Saludo a Angela Durán. Hoy, hermana, ¿cómo está usted? Ella es una amada hermana de Paraguay, brasileña, amén. Que también Dios me comunicó con ella y bueno, fui a una partecita pequeña en su vida y fue algo bonito conocer a ella, a su hijo, a su familia, amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar, seguimos con Gálatas. Yo no sé cuántos de ustedes se han gozado con el libro de Gálatas. Yo personalmente no saben cómo me he gozado con este libro, porque aunque uno muchas veces lee la palabra de Dios, uno la escucha, uno la sabe, pero cuando tú te la masticas y tú empiezas a comerla y tú dices, oh mi Dios, oh mi Dios, yo no sabía que esto decía la palabra. Cuando hemos vivido en tanta esclavitud religiosa por generaciones en generaciones, yo te estoy hablando hasta de los años 1500, desde allá, desde tiempos atrás, hemos vivido montones de rituales religiosos que nos han enseñado la iglesia, que nos han enseñado nuestros padres, y esos moveres religiosos los hemos adoptado y es como que si se han adherido a nuestra piel muchas veces y como si han estado ahí escritos en nuestro corazón con ese cincel de hierro y como que si no se pudieran despegar de nosotros. Pero aquí cuando viene la revelación del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, no la palabra de un hombre o de una mujer, porque la palabra de un hombre y una mujer puede contener emociones, puede contener parte verdad, parte mentira, pero la palabra de Dios una sola es y es perfecta y es maravillosa y es un verbo accionado que hace el efecto para lo cual siempre es enviada. Entonces, cuando esa palabra penetra en nuestra vida, hay un rema que es la revelación del Espíritu Santo. Cuando la leemos y se hace activada la palabra como un verbo accionado y decimos, wow, he vivido años en rituales religiosos. He vivido años juzgando y criticando a otras personas por lo que ellos hacen y cómo lo hacen y creyéndome yo que yo estaba bien, ¿no? Eso lo podemos pensar en este momento, porque cuántas veces cuando nos volvemos tan religiosos y nos volvemos tan que queremos hacer tantos rituales, miramos a otra persona y decimos, esa persona como que no le está haciendo bien, esa persona está mal, esa persona. Y Dios lo que quiere no es que te fijes tanto en la otra persona. Dios lo que quiere es que tú te fijes en tu propia alma, en tu propio corazón, que tú seas el que es restaurado, libertado, sanado, para que puedas impartir a otros. Pero mientras nos mantengamos en el mode de juzgamiento continuamente, y yo no estoy hablando de discernir en el espíritu, porque la gente dice, ay sí, esta mujer usa eso como libertad para que nadie le juzgue. No, hermanos, cuando a mí alguien me viene a hablar en el espíritu, me corrige en algo, la gloria sea para el Señor, porque no soy una persona orgullosa que digo me las sé todas. Pero ese es el discernimiento en el espíritu. Pero cuando alguien viene que está peor que tú o que ni siquiera está bien, a querer corregirte en el orgullo, en la rabia, en esto y a juzgarte todo el tiempo, ahí es donde uno tiene que decir, excuse me, pare un momentico, eso no es conmigo, vaya ore y vaya a pedir discernimiento del Espíritu Santo. Es por esto que tenemos que activar y pedirle al Señor que active el don de discernimiento de espíritus.
Porque cuando tenemos el don de discernimiento de espíritus, ya no estaremos viendo con el ojo natural que todo lo ve y ve a una persona de una manera vestida o que habló de una manera, ya, está mal, está equivocada. No, ahí discerniremos en el espíritu y oraremos por esa persona para que el Señor le ayude a ver la luz o la claridad de lo que le estamos diciendo o lo que creemos nosotros que esa persona está mal. Porque muchas veces creemos que una persona está mal por lo mismo y la condición que hay en nuestro propio corazón. Amén. No por el corazón de esa persona o que esa persona esté mal. Como los fariseos, ¿no? Los fariseos siempre andaban alrededor de Jerusalén, hablando de la palabra y diciendo, tienes que hacer la ley de Moisés, tienes que hacer la ley mosaica, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero ellos no veían la realidad de lo que Dios está haciendo en las personas. Y aquí viene el desenlace de este libro maravilloso de Gálatas. Eso mismo estaba sucediendo en el pueblo. Acuérdense que les ha hablado en las partes primera y la segunda. Bueno, tenemos tantas partes de Gálatas porque es un libro pequeño de 6 capítulos, pero es intenso. Entonces en los Gálatas, acuérdense que vemos los fariseos aquí en este lado, juzgando a los gentiles. Entonces ya después se pone con la disputa entre Pedro y Pablo, porque Pedro quería hacer una cosa cuando estaba sentado con los judíos, ¿verdad? Él quería agradarles a ellos y después cuando se sentaba con los gentiles quería estar agradándolo a ellos, pero la realidad que eso trajo un confrontamiento entre él y Pablo. Y vamos a ver un poquito de la historia. Les prometo que no les voy a tomar mucho de su tiempo, pero qué bello es estudiar y conocer. Así nadie nos mete cualquier cosa, así nadie nos dice, ay sí, esto es lo que dice la palabra, y la palabra nunca dice eso, porque usted ha estudiado la palabra de Dios. Entonces aquí vemos el escenario de la confrontación de Pablo con Pedro con respecto a la aceptación de los gentiles. Dios mío. Y dice la palabra, este es el versículo 11 y 13, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, que también eran judíos, comía con los gentiles. ¿Ok? Antes que vinieran los judíos, él comía con los gentiles, se sentaba. Él no estaba, por ejemplo, que las personas dicen, ay, yo no me siento con esa persona porque comen carne de cerdo y yo no como carne de cerdo y esto, pero después cuando estaba con ellos comía la carne de cerdo. Esto es un ejemplo, un simbolismo que les estoy dando, no que era eso, pero comía de todo lo que ellos tenían. Y después cuando estaba con los judíos decía, ay no, yo no como nada de eso porque es inmundo. Y acuérdense de la enseñanza en el libro de Hechos, cuando Dios le muestra el lienzo y le dice al mismo Pedro, come de todas las aves, y él dice, yo no comeré cosa tan inmunda, y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Ese es el concepto, porque Dios lo iba a llevar obviamente a la casa de Cornelio, pero después lo iba a introducir a todo esto. Ve cómo Dios trata con nuestro corazón. No hay cosa de que Dios no vaya a hacer con nosotros sin que antes nos la revele de alguna forma u otra. ¿Ok? Amén. Ahora vemos acá que dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hemos hablado de esto en los capítulos anteriores. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos hipócritas? Estamos con los legalistas un día porque nos invitaron a predicar en la iglesia o porque nos conoció un hermano, un pastor, y queremos caminar así, como recto, como que no vean nada de nosotros, pero de repente vamos realmente a los gentiles, al pueblo de Dios que no son tan legalistas, y es como que, ay no me puedo juntar contigo porque es que ahora estoy con esto. Entonces somos unos hipócritas muchas veces, hermanos. Lastimosamente la iglesia, yo sé, la congregación está llena de hipócritas, eso lo sabemos. Y uno no puede dejar de ir a la congregación,
porque sabemos que hay gente enferma, gente hipócrita, hay gente de todo, porque todos tenemos algo que necesitamos sanar en nuestra vida. Pero cuando usted no tiene el fundamento sobre la roca y la esencia verdadera del Espíritu Santo de Dios, usted caminará en dos ámbitos. Usted caminará en el ámbito de que cuando estoy con este grupito, soy el aleluya, el gloria a Dios, el amén y el ay, qué santificado. Y cuando estoy con este grupito, voy a hacer todas las cosas locas, no me importa. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser una sola cosa y tenemos que tener un balance, ni muy legalistas ni muy liberales, porque Dios nos ha dado balance, todo se haga en orden, dice la palabra en el libro de Corintios, lo dice Pablo, todo lo que hagamos, hagámoslo en orden, ¿ok? Entonces vamos a desglosar un poquito esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro aprobó el evangelio y el ministerio de Pablo, él lo había aprobado, ¿ok? Cuando Pablo vino a Jerusalén, en Antioquía, Pablo aprueba el ministerio de Pablo. Cuando Pablo vino a Jerusalén, en Gálatas 2:9, y Dios usó al mismo Pedro para dar la bienvenida a los gentiles al cristianismo sin la condición previa de convertirse en judíos. Acuérdense que les había hablado que ellos estaban diciendo, una parte de los hermanos estaban diciendo que se tenían que convertir primeramente en judíos, o sea, hacerse la circuncisión del prepucio para convertirse en judíos, y la segunda etapa era, primera etapa convertirse en judíos haciéndose la circuncisión, y que después ellos podían ser cristianos. Cuando la palabra de Dios nos enseñaba que era por gracia, por fe y no por obras, pero ellos querían mantener ese ritual religioso de hacer un montón de reglas, y eso es lo que muchos de la iglesia quieren mantener en estos tiempos. Quieren hacer un montón de reglas humanas, ideologías de hombre, pactos de hombre, no de Dios, y nadie entiende que esto fue por gracia. La salvación no fue porque usted es una grandiosa persona y que es santificado y el aleluya. No. Usted y yo no merecíamos la gracia, el regalo inmerecido de Dios de la salvación, pero Él nos la otorgó. Y nos la otorgó por amor. No era porque si yo me portaba bien, o si iba 50,000 veces a la congregación, o si estaba de rodillas 50,000 veces, o si rezaba el Padre Nuestro, o el Ave María, o decía un montón de cosas. No, hermanos, y es aquí donde la iglesia está equivocada. La religión te ata, la religión te esclaviza. No hay ninguna religión, ni ninguna iglesia, ninguna congregación que te va a salvar. El único que salva es Cristo Jesús, porque fue el único que murió en la cruz del Calvario. No nos va a salvar ningún santo, ninguna imagen, no nos va a salvar la Virgen María, aunque la bendecimos porque ella fue la madre de Jesús. Pero la palabra de Dios es clara. El único intercesor entre el hombre y Dios es Jesucristo. Él fue el único que murió. Entonces, si Él fue el único que murió, ¿por qué yo le tengo que pedir a un montón de santos, a un montón de yeso, a un montón de hierro y de madera a que me salven? O a que me otorguen algo, si solamente hay un creador y Él fue el que me creó y te creó a ti. Entonces ahí es donde vienen los rituales religiosos, y ahí es donde viene la esclavitud a la religión. Entonces, en vez de tener vidas transformadas, corazones transformados, almas transformadas, estamos volviendo, terminando de salir de una iglesia a entrar a la otra, y el único que cambió fue el nombre, pero los rituales siguen siendo los mismos. Entonces, ¿a dónde está la libertad de la gracia, de la fe? Amén. Entonces, esto es lo que ellos estaban viendo, ¿ok? Ahora, Pedro le da la bienvenida a los gentiles, y eso lo vemos en Hechos 11, del 1 al 18. Aquí, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Aunque anteriormente Pedro estuvo de acuerdo de dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia sin someterlos a la ley mosaica de Moisés, cuando Pedro llegó a Antioquía, la iglesia local de Pablo, fue otra historia. Se negó a asociarse con los cristianos de ese lugar, que eran gentiles y que no se habían convertido en judíos. Una vez que llegaron ciertos creyentes judíos de Jerusalén, o sea, Pedro no tenía su identidad clara.
En un momento en la iglesia de Antioquía está bienvenido los gentiles, como cuando nosotros le damos la bienvenida a un hermano en la iglesia, no, bienvenido a la casa del Señor, gloria a Dios. Y después cuando vamos a otro lugar y si vemos que el hermanito o la hermanita no actúa como yo pienso que debería actuar, entonces me separo de esa persona y me voy con los que están gritando aleluya, gloria a Dios. Y esto era exactamente lo que Pedro hacía. Él quería agradar a los judíos cuando estaba con ellos, los que decía que se tenían que circuncidar y que tenían que antes de ser cristianos. Y en el otro lado, cuando estaba con Pedro en Antioquía, era como que bienvenidos, gloria a Dios. ¿No suena esto como muchos de los que tenemos alrededor nuestro? Amén. Entonces ahora vemos acá. Estos hombres eran cristianos de origen judío. Pablo los llamó algunos de Jacob y los de la circuncisión. Al conocer sus antecedentes, Pedro sabía que se sentirían ofendidos por su comunión con los gentiles que no se habían sometido a la ley de Moisés. A los ojos de ellos, estos gentiles incircuncisos no eran realmente, escucha bien, cristianos en absoluto. ¿Cuánto parecido tiene esto a muchos que juzgan a los cristianos que están? Los legalistas se la pasan juzgando a los que no se visten como ellos, a los que no se ponen el manto, a los que no usan faldas, polleras. Se la pasa juzgando de que no son cristianos. Y esto sucedía también en los tiempos de antes, porque esto era exactamente lo que Pedro estaba haciendo públicamente. Públicamente él estaba haciendo esto y la gente de alrededor lo estaba viendo. Entonces había un grupito aquí que iban con Pedro y otro grupito aquí que iban con Pablo, pero Dios había llamado a una sola cosa y era la gracia y la fe. Bueno, vemos acá. A los ojos de ellos, estos gentiles eran incircuncisos, no eran realmente cristianos en absoluto. Por lo tanto, para complacerlos y evitar un conflicto, según él, Pedro trató a estos cristianos gentiles como si no fueran cristianos en absoluto. Los trató mal, los desechó como si ellos no fueran cristianos. Dios nos está hablando, amada iglesia. Dios nos está hablando. Pedro sabía que Dios no requería, escucha, que los gentiles se sometieran a la ley de Moisés para la salvación. Aprendió esto en la visión que Dios le dio en Hechos 10:10, ¿ok? En la visión del lienzo de los animales. Aprendió esto del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles que creían, aparte de ser circuncidados en Hechos 10:44. El Espíritu Santo, cuando Él asciende, cuando Él desciende, Él bautiza a todos y no, ahí habían incircuncisos y circuncisos. O sea que no le dijo, te voy a dar el Espíritu Santo si haces esto y esto y esto. ¿Cuántas personas están tan erradas en este momento creyendo que el Espíritu Santo se le da a una persona si tiene un montón de reglas y si no tiene esa regla, si no se viste de esa manera, si no actúa de esa manera, no recibió el Espíritu Santo? ¡Qué ignorancia más grande! Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Ahora, Pedro daba la espalda a todos los que habían sabido a todos los que había sabido sobre el lugar de los gentiles en la iglesia y trató a los gentiles incircuncisos como si no fueran salvos en absoluto. Ay, Dios mío. Y parece haber tomado esta acción de manera vergonzosa, como dice el obispo Lightfoot, dice esto: las palabras describen a la fuerza la retirada cautelosa de una persona tímida que se retrae de la observación. O sea, él quería hacerlo todo como así, calladitamente y todo, pero todo fue públicamente. Ya habían demasiadas personas envueltas en esta hipocresía y lo que Pedro estaba haciendo. Amén. Ahora vemos, quizás sea curioso que nadie parezca haber recordado que Jesús comió con publicanos y pecadores, lo que difícilmente puede significar que se ajustará a la estricta práctica judía. Jesús sabía la ley, conocía muy bien la ley, ¿ok? Él había estudiado la ley, pero él nunca se ajustó a esa ley porque él se sentaba con las prostitutas, se sentaba con los publicanos, obviamente él no pecó, obviamente él no fue como todos ellos,
pero él se sentaba. ¿Cuántas veces tú has alejado a personas de tu vida porque no actúan como tú o no hablan de la misma forma que tú hablas religiosamente? Sabes, hermanos y hermanas, algo que yo he podido ver en el transcurso de todos estos años de ministerio es que muchas veces esas personas que mejor se callan, esas personas que no están hablando tanto, porque en el mucho hablar hay pecado, son personas que verdaderamente tienen un corazón bien sincero para Dios. Y a veces me da lástima hasta decirlo, pero hay muchos hombres y mujeres que no van a la congregación todos los días, que quizás no ayunan como usted, quizás no hacen todo lo que usted hace y tienen más amor que el que usted tiene llamándose cristiano y cristiana. Entonces, ¿a dónde estamos, iglesia? Amén. Ahora, le resiste cara a cara porque era de condenar. Esto muestra cuán serio, escucha, era el asunto para Pablo. Pablo estaba hasta aquí. Tuvo una confrontación pública con Pedro sobre el tema. Dije a Pedro delante de todos, esto está en el libro de Gálatas, en este capítulo que estamos estudiando, 2:14. Esto también era serio porque involucraba, escucha, el tema de comer juntos. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, Pedro comía con los gentiles, pero una vez que llegaron, Pedro se retira y se aparta. Esta separación fue probablemente en la cena compartida de la iglesia a la que llaman el banquete, ¿ok? El banquete ágape, el banquete, la fiesta del amor. También recordarán la muerte del Señor en esta cena y tomarían la comunión juntos. Por lo tanto, es posible que Pedro apartara a estos cristianos gentiles de la mesa y de la comunión. Qué triste es cuando hacemos esto. Qué triste es, hermanos, cuando hacemos acepción de personas. Qué triste es que cuando estemos reunidos todos los hermanos juntos en una congregación, y yo lo he tenido que ver, que los del grupito tal se sientan acá y los del otro grupito se sientan acá, como si todos no hubiéramos sido lavados por la misma sangre. Qué triste es cuando hay líderes, pastores, líderes que están en el ministerio y que hacen un lado a otros pastores, a otros líderes porque no hacen lo mismo que ellos o no se parecen a ellos. Ni siquiera fue por revelación del Espíritu Santo, sino por carnalidad y emocionalismo. ¿Usted cree que Dios no va a juzgar eso? ¿Usted cree que Dios no le va a juzgar a usted por todo eso que usted hace con las personas? Entonces, ¿a dónde estamos mostrando el amor ágape? ¿A dónde estamos mostrando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿A dónde estamos mostrando que hemos sido todos lavados con la misma sangre? La sangre del Cordero, los que nos llamamos hijos de Dios. Cuando usted hace sus grupitos, cuando usted empieza a hacer acepción de persona, tenga mucho cuidado, porque quizás esa persona que está usted rechazando hoy, un día va a ser la persona que le tienda a usted la mano para ayudarlo y usted se recuerde del rechazo que usted le hizo a esa persona. Muy triste ver eso en las congregaciones. Ahora bien, pero si lo estamos viendo en la Escritura, era porque pasaba antes y sigue pasando en estos días. Amén. Ahora, tenía miedo de los circuncisos. Esto explica por qué Pedro hizo esto. Aun cuando sabía que Dios recibía a los gentiles en la iglesia sin ponerlos bajo la ley de Moisés por medio, Pedro actúa en contra de que sabía que no era correcto. O sea, Pedro sabía que Dios no quería hacer esto, pero igual lo hizo. Pedro quizás sintió que si los miembros de la embajada regresaban y le decían a la iglesia de Jerusalén que estaban comiendo con gentiles, esto comprometería su posición con la iglesia y el líder. ¿Cuántas veces nos comprometemos por lo que otros digan? Nos comprometemos por lo que otros nos manden a hacer, que usted sabe que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y nos comprometemos para quedar bien con otras personas. No, agrada a Dios, sé feliz agradando a Dios más que a los hombres. Amén. Ahora vamos terminando. Su retirada de la comunión en la mesa con los creyentes gentiles no fue motivada por ningún principio teológico, escucha, sino por un miedo cobarde a un pequeño grupo que le presionaba. Él todavía creía en el evangelio, pero no lo practicaba.
Esto lo dice Scott, un teólogo. Este fue el tipo de comportamiento que dominaba la vida de Pedro antes de que fuera transformado por el poder de Dios. Esto fue como Pedro descendió a Jesús, esto fue como Pedro fue diciéndole a Jesús que no fuera a la cruz. O Pedro quitando los ojos de Jesús y hundiéndose al caminar sobre el agua. O como Pedro cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando los soldados vinieron a que arrastrara a Jesús. Vemos que la carne todavía estaba presente en Pedro. La salvación y la llenura del Espíritu Santo no hicieron perfecto a Pedro. El viejo Pedro todavía estaba allí, solo se le veía con menos frecuencia. Y yo te quiero decir algo y quiero poner un paréntesis para terminar, porque como les digo, esta es una enseñanza bastante amplia. Hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos como seres muy imperfectos. Vamos a cometer muchísimos errores en el transcurso de caminar con Dios, sí, de caminar con Dios. Nadie puede decir que entró al cristianismo, inmediatamente se convirtió y fue una persona excelente, perfecta y todo eso, porque hay emociones, hay cosas que combaten dentro de nosotros, de nuestros miembros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces todo es un proceso. Pedro actuaba como una persona carnal, como una persona que estaba todavía caminando en la carne, y que aunque el Espíritu Santo estaba en él, que había venido en él, él todavía necesitaba ser pulido. Todo eso es entendible. Y en este proceso vemos que Pablo tuvo que confrontarlo a Pedro, aunque Pablo vino después que Pedro. Pedro era primero que Pablo. Pero Pablo tuvo que confrontarlo porque Pablo decía: ¿cómo verán todas estas gentes y las generaciones de que esto estaba bien cuando no está bien? Y van a haber momentos cuando nosotros vamos a tener que confrontar a algunas personas, o alguien nos va a tener que confrontar a nosotros. Y si nosotros somos seres espirituales verdaderamente y hemos estado siendo procesados por Dios, nosotros vamos a recibir ese confrontamiento y vamos a querer cambiar. Pablo no fue persona de confrontar públicamente. Si ustedes ven desde la conversión de él se apartó de todo mundo. Cuando dice que él subió a Jerusalén 2 veces en 14 años, dice que él fue calladamente con los que tenían fama de ser algo, ¿verdad? De los líderes, y les dijo lo que él estaba haciendo y lo que él estaba predicando. Él nunca hizo un show, él nunca hizo un montón de cosas. Y hay momentos que quizás esto tenga que suceder, pero Pablo ya tenía un corazón de amor. Pablo ya tenía un corazón lleno del Señor para ayudar a Pedro y para ayudar a todas las personas alrededor que estaban viendo cómo estaba actuando Pedro. Y yo por eso hoy en este día quiero hacer un par en este momento y decirte a ti, hermano y hermana, por favor, ayudemos a las personas que están pasando procesos duros. Ayudemos a las personas que quizá no se visten como nosotros, no se ven como nosotros, no actúan como nosotros, porque quizás tú estás en un nivel diferente espiritual y esa persona todavía no le ha caído el 20, como dicen en Honduras o en esos países centroamericanos, ¿verdad? No le ha caído la revelación. Y ayudémoslos con amor, pero tengamos mucho cuidado de que si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, estar diciendo cosas que no son. Estar diciendo que quítese, póngase, haga de esto de esta manera. ¿Cuántas personas tenemos mundialmente, en el mundo entero, esclavizadas a rituales religiosos en las iglesias, esclavizadas a los dogmas humanos de hombres que les han puesto un montón de reglas, fariseos hipócritas que ellos mismos ni siquiera pueden seguir? Nadie jamás ha podido cumplir la ley desde que nació hasta que se murió, jamás. Por eso tuvo que venir un Salvador, por eso tuvo que venir Cristo Jesús, porque si no hubiera un Salvador, todos nosotros en este momento estuviéramos condenados por la ley. Y hubiéramos todos padecido, porque verdaderamente ¿quién puede cumplir toda la ley? Entonces tenemos un montón de personas allá en los púlpitos, tenemos un montón de personas en los liderazgos imponiendo esas cargas pesadas sobre estos hermanos.
y diciéndoles que tiene que ser así. No, no tiene que ser así. Tú no eres Espíritu Santo. Tú puedes leer la palabra. Tú puedes dar, ¿sabes qué? Lo peor de todo esto es que pasan 2, 3, 4 horas introduciendo al apóstol no sé qué, al hermano tal, a la profeta tal, y hablando de todo menos de la palabra de Dios. Hablamos en la carne, dice la palabra de Dios, en parte profetizáis y en parte hablas en la carne. Cuando la palabra de Dios dice profetizar, es profetizar la palabra de Dios, que se haga vida, que se active en nuestra vida. No es profetizar nuevas revelaciones que me llegaron de la noche a la mañana como si fuéramos pitonizas adivinos. No somos adivinos. No estamos aquí para ver, a ver, que Dios me revela. No, hermanos. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? En la Biblia, en la palabra, porque Él es un verbo, Él es vida y Él está activado en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: os he dejado el Consolador, aquel que los guíe a toda verdad. Yo no te puedo guiar a toda verdad a ti. Yo puedo dar la palabra de Dios y ella hará el efecto para lo cual es enviada en tu alma, en tu vida. Entonces tenemos un montón de rituales, tenemos un montón de esclavos en la iglesia. Ya no tenemos los esclavos de los antepasados, pero ahora tenemos esclavos religiosos. Los esclavos de religiosos que le dice, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. El Espíritu Santo es Espíritu Santo y Él puede traer la revelación en lo que estamos mal y lo que estamos bien cuando damos la palabra de Dios. Hacemos un montón de programas, el programa de acá y el programa de acá y el programa de allá. ¿A dónde quedó la oración? ¿A dónde quedó el sometimiento? ¿A dónde quedaron los ayunos? ¿A dónde quedaron todas estas? No tenemos tiempo porque tenemos un montón de show que hacer y un montón de aplausos que recibir. Y no es así, hermanos. Estar en este camino es duro. Para los que no escucharon mi prédica de anoche, el llamamiento de Dios, le invito a que lo escuche porque ahí cuento mi testimonio de mi llamado. Y no fue fácil. Pero yo te digo una cosa. Yo prefiero 1000 veces estar en la presencia del Señor y estudiar su palabra que cualquier otra cosa que usted me pueda pedir a mí o pueda yo hacer. Porque esta palabra es la palabra que me ha abierto los ojos. Esta palabra es la palabra que me ha dicho y me ha hecho sentir no esclava de una religión, sino libre, pero tampoco para libertinaje, para yo hacer lo que se me da la gana. No, hermanos. Hay que tener un balance. Y tenemos que salirnos de la esclavitud religiosa, porque esa esclavitud te ha llevado a esa amargura que tú tienes en este momento. Usted ve muchos de los hermanos que usted les saluda y como que quieren es pegarle en vez de saludarle. Yo siempre les he llamado la cara de limón, porque una amargue que tienen encima feroz. ¿Y dónde queda la gracia? ¿Dónde queda el gozo? Aunque yo no estoy diciendo que todos los días vamos a sonreír y todos los días vamos a estar aleluya, aleluya. No, vamos a tener momentos malos, vamos a tener dificultades, vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a estar de mal genio de vez en cuando, porque no somos robots. Pero ¿qué pasa cuando usted ha estado 5, 15, 10 años en la iglesia y sigue siendo esa misma mujer amargada que le daña la vida a todo mundo, que cuando usted abre su boca nadie quiere estar alrededor suyo porque se queja de todo, hasta del sol que brilla? Y después está en el púlpito hablando en lenguas y saltando y gritando desde la puerta hasta el púlpito, hablando en lenguas y diciendo que eso es el Espíritu Santo. Déjame decirte una cosa. Si el Espíritu Santo mora en nosotros realmente y no como una religión, sino en libertad, como lo dice, que el Espíritu Santo, que dice la palabra mata, más el Espíritu vivifica, entonces nosotros vamos a tener cambios radicales en nuestra propia vida. Entonces nosotros vamos a caminar de una forma diferente. Entonces nosotros vamos a hablar de una forma diferente y muchas cosas en nosotros van a cambiar. Pero los cambios para muchos es que si cambia el vestuario es porque está santificada. ¿Cuántas mujeres no hemos visto con mantos y polleras largas, pero con lenguas de tractor de aquí a la China hablando de todo mundo? ¿Cuántos hombres no hemos visto encorbatados hasta aquí y que tienen que hasta cubrirse todo para que los respeten? Y son unos adúlteros, unos mentirosos.
Entonces tú me vas a decir a mí que si yo me veo con un manto y me veo con el pelo negro y me dejo las canas y no me pongo maquillaje, entonces yo soy la mujer santificada. ¿Qué sabes tú de la vida que uno lleva atrás? He tenido que ver esto, por eso lo puedo hablar con libertad, porque esos mismos hermanos, esas mismas hermanas que han estado atados y esclavos a religiones, que les han atado sus propios líderes, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que a la verdad están llenos de huesos de muertos. Los han esclavizado y entonces tienen la osadía de mirar a otro mal, de juzgarlo, de criticarlo, pero ellos mismos nunca han limpiado su propia alma. ¿De qué valdría hacer todo? ¿De qué valdría agarrar el mundo entero si pierdes tu propia alma? ¿Tú no crees que a Dios le importa más tu alma, tu corazón? Y yo no estoy hablando esto para libertinaje, hermanos, no me malentiendan, porque siempre hay esos chismosos, esos que quieren criticarlo todo, que escuchan a ver qué palabra dijo la hermanita equivocada, o que no les gustó para decir, ay sí, hijos del diablo, ¿Qué es eso? A libertad nos llamó Dios, pero al amor también. Y si yo tengo amor, yo voy a ayudar a mi hermano que quizás no está como yo todavía, o que quizás no ha llegado a un nivel que yo creo que debe llegar, pero lo voy a ayudar en oración, le voy a amar. Entonces muchos en la iglesia están como Pedro, que recibió el Espíritu Santo, sí, y que era un tiempo de transformación, sí, pero en ese momento seguía pensando de que un día estaba con los gentiles y les daba la bienvenida, pero el otro día estaba con los judíos de la circuncisión, que decían que era la ley y que era por la ley que era la salvación. Hermanos, no. Dios nos está llamando como iglesia. Nosotros somos la iglesia, no es la iglesia, eso es una congregación. Congregación quiere decir congregarse en todos. Usted se puede congregar en su casa, con un grupo, usted se puede congregar en un edificio, pero la iglesia somos nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aquí es donde Él mora. Entonces usted cree que a Dios no quiere más que nosotros seamos libres nosotros, que Dios trate con nuestra propia condición de nuestro corazón, que podamos recibir el amor, que podamos ser libres de la amargura, de todas esas cosas feas, de la envidia, de la hipocresía, de todo eso, más que hacer un montón de rituales y irme con la Biblia debajo del brazo todos los días, pero ser una arpía realmente, que está listo para tirar veneno. Tenemos que llegar a un cambio en nuestra vida, y ese cambio solo se va a efectuar en nosotros por medio de la palabra. Tú y yo todavía no hemos alcanzado la perfección y no la vamos a alcanzar hasta que Cristo venga y nos dé los cuerpos celestiales. Pero ¿sabe qué pasa? Si vamos a ir llevando fruto y si vamos a ir cambiando. Lo que yo era hace 20 años no lo soy hoy. Y lo que voy a hacer mañana ya no lo soy hoy, ¿me entiende? Vamos a ir cambiando y vamos a ir de victoria en victoria y vamos a ir de triunfo en triunfo. Pero ¿sabes qué? Deja de enfocarte tanto en las otras personas y enfócate en tu propia vida. Deja de estar mirando lo que otro hace y empieza a hacerlo tú. Sé tú la diferencia en el montón, no seas una más del montón. Seamos la diferencia. ¿Cómo es la diferencia? Mostremos amor, mostremos gracia, seamos libres. ¿Sabes? Cuando yo empecé a aprender toda esta palabra, hubo un tiempo que hice un montón de rituales religiosos, hermanos, que ustedes ni se imaginan. Después cuento ese testimonio cuando me volví legalista, porque yo tuve un proceso de legalista, que me quité maquillaje, aretes, de todo, y ustedes van a entender lo que yo pasé y lo que el Espíritu de Dios me mostró en ese proceso. Fue fuerte, pero lo tuve que vivir para vivir como estoy viviendo hoy. No estoy perfecta. Dios sigue tratando conmigo, pero me siento como en gozo, con alegría, aún en medio de mis pruebas, aún en medio de la dificultad. Y es por eso que tengo tanto amor por las personas. Y el amor usted lo siente y lo sabe cuando habla conmigo, cuando me ve. Porque eso es lo que Dios me dio. Me salvó de una vida tan airada, tan dolorosa, tan violenta. Y me transformó en una vida de amor, de dominio propio. Y hay cosas en las que todavía no puedo dominar, pero hay algunas que ya, gracias Señor, ya no me afectan más. Y eso es lo que hace la transformación de la palabra de Dios cuando la usamos con la revelación del Espíritu Santo y cuando dejamos de ver la paja, ¿no?, que está en el ojo ajeno y vemos la viga que hay en nuestro propio ojo. Yo te invito a ti, amado, amada del Señor, que te metas a la palabra del Señor.
que Dios te dé a ti ese gozo que me ha dado a mí por leerla, por estudiarla, por hacerla vida en mi vida, porque tú puedes leer todo lo que tú quieras la palabra de Dios, pero si ese verbo no se acciona en tu vida, es como simplemente leer una palabra. Pero cuando el verbo se acciona en nuestra vida y dice, Señor, yo tengo que tener un cambio, tienen que haber cambios radicales en mi vida. Bueno, ahí es donde el Espíritu de Dios hace cosas maravillosas. Yo te invito que en este día o en esta semana que resta, hermanos, entreguemos todas esas cargas al Señor. Entreguemos todo ese mundo religioso donde nos han atado nuestros líderes y nos han dicho que eso es lo que es servir a Dios. Algunos creen que servir a Dios es darse en golpes de pecho y latigarse el cuerpo hasta que sangren, porque creen que eso es lo que le va a agradar a Dios. Otros creen que subir montañas o montes para ver una imagen o para ver la imagen de Jesús quiere decir que así es que Dios quiere hacer las cosas. Los judíos tenían un montón de rituales, tenían un montón de cosas, pero Jesús vino no a abogar la ley, no a quitarla, porque la ley era necesaria para una corrección, para un orden. Si no hay luces rojas, todos vamos a estar pasando en verde, ¿verdad? Tiene que haber una disciplina en los trabajos, en los hogares, todo eso lo entiendo, pero que nada de eso, tú creas que todas esas cosas, todos esos rituales son los que te van a llevar a una salvación y al agrado de Dios. No podemos hacer absolutamente nada extra para agradar a Dios. Lo único que sí podemos hacer es tener un corazón contrito y humillado delante de su presencia, tener espíritus arrepentidos y decir, Señor, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy haciendo las cosas a mi manera, ayúdame por favor. Y ahí es donde el Espíritu de Dios va a hacer algo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque Él va a decir, este hijo mío, esta hija mía, ahora lo ha entendido. Y ahora quiere conocerme cara a cara verdaderamente. Y ahora quiere realmente ver mi gloria como en un espejo, ¿verdad? Sin máscaras, sin absolutamente nada. Yo te invito a que tú puedas llegar a una pregunta hoy con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, he vivido en una religión. He vivido esclavo, esclava a un montón de rituales, a gritería, a saltar de aquí para allá, pero realmente no hay cambios en mi vida. Y yo con esto, hermanos, no digo que yo estoy en contra de cuando hay una reunión en la congregación y las personas lloran y algunas personas sí pueden gritar de dolor o de gozo. Yo no estoy en contra de eso, sí estoy en contra de lo excesivo y de lo horrible que puede volverse esto, sí, porque el Espíritu Santo tampoco trabaja así, hay un orden. Pero lo que yo digo es que no es por todo eso que su ojo ve. No es que la unción de Dios, baja unción de Dios y esperando a ver si el fuego explota y las cosas explotan, no. El avivamiento está en nosotros y el avivamiento es un estilo de vida de arrepentimiento de todos los días. El avivamiento no es que nos digan que se cayeron 20 allá y 30 allá y 50,000 aceptaron a Cristo. Déjame decirte una cosa, 50,000, la gente cuando escucha, ay, 50,000 aceptaron a Cristo y todo el mundo gritando y ¡ay, gloria! Hermanos, pero eso no es el todo del evangelio. Porque de esos 50,000, créeme que puede haber solamente un porcentaje bien pequeño que realmente aceptó a Cristo y la gloria sea para Dios en eso. Pero eso no es lo que nos... ¡Wow! ¡Qué grandes somos! No. El que quiere ser más grande, hágase más pequeño. Y el que quiere verdaderamente vivir para Dios, tiene que empezar a morir al yo y enfocarse en lo que es su propia vida. Queremos gobernar la vida de los hermanos en las congregaciones, queremos gobernar la vida de otras personas en la familia, pero no sabemos ni cómo gobernar nuestras propias emociones ni nuestra propia vida. Salomón no le pidió a Dios riqueza, ya tenía muchísimas. Le pidió que le ayudara a saber cómo gobernar el pueblo. Pues hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a gobernar nuestra propia alma y así nosotros podremos ir a ayudar a otra persona. Te invito a que hagamos esto en este día y que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude y que nos guíe a toda verdad y que por medio de esa verdad nosotros podamos ser libres en el nombre de Jesús. Te bendigo, hasta aquí mi parte. Espero que estas reflexiones y estos estudios te estén ayudando a entender un poquito más que la religión nos esclaviza, mas Cristo vino a darnos libertad y vida eterna. Amén. Te bendigo. Hasta la próxima. Bye, bye.